Seguimos nuevamente aquí en Minutos de Reposición, ya con el exjugador del Cúcuta Deportivo, del América de Cali, de Millonarios, Edwin del Castillo, un defensa central aguerrido, muy querido por el pueblo cucuteño y por el pueblo caleño. ¿Qué más, Edwin? Buenas noches, ¿cómo se encuentra? Bueno, primero que todo, buenas noches. Un saludo muy especial para usted, para todos aquellos aficionados que se encuentran conectados y agradecerle por la invitación. Dale, Edwin, esto, primero que todo, pues, darle la bienvenida al programa. Antes de salir a comerciales, estábamos planteando nosotros un tema sobre las juveniles del Cúcuta Deportivo, sobre la importancia que podrían llegar a tener esos muchachos sub-20 para este remate de semestre, para la vuelta del fútbol profesional colombiano. Profe, usted como entrenador de la sub-20, ¿qué piensa acerca de ese tema? ¿Qué le podría dar a alguno de esos muchachos al equipo profesional? Bueno, desde el momento que inicié este proceso como director técnico, he visto las condiciones de muchos jugadores que hoy en día se encuentran en esta categoría. Me parece que después de todo ese proceso que han traído algunos muchachos desde el año inmediatamente anterior y que hoy continúan en la institución, ya se encuentran prácticamente listos para que en el caso que el equipo profesional, el cuerpo técnico, la parte administrativa lo considere estar en el equipo profesional. Han venido trabajando de una manera excelente y solo están a la espera de esa oportunidad para mostrar las condiciones que ellos tienen. ¿No? Adelante, Brian. Sí, profe Edwin, y lo que yo le quería ahí recalcar era que, digamos, ahorita la situación del Cúcuta Deportivo, que se acaban de ir dos jugadores como los Cristian Mina y Jason Carabalí, recorta aún más la plantilla del Cúcuta Deportivo, sin recalcar que ya estaba como corta esta nómina. Entonces lo que estaba planteando era eso, que la posibilidad ahorita de que la plantilla se recorta, tal vez el tema económico no está bien en el Cúcuta Deportivo, una de las opciones como más económicas, más factibles y que le está dando resultados al profe Artigas como Pablo Marín, Wilson Ramírez, es la posibilidad de tal vez incorporar uno o tres jugadores al equipo profesional. Sí, efectivamente, lo que usted dice es muy cierto. La verdad es que mantengo un diálogo constante con el profe Jorge Artigas y si hay algo que hay que agradecerle a Jorge es que ha estado muy pendiente de las divisiones menores. Su deseo es fortalecerla, que a un mediano plazo, un corto plazo, hayan varios jugadores de las divisiones menores que estén en el equipo profesional. A título personal, como jugador y como parte de esa camada de jugadores norte-santanderianos que tuvimos la oportunidad de estar en el equipo, en el fútbol profesional, me parece que es muy importante que un técnico y también lógicamente la parte administrativa le puedan dar esa oportunidad al jugador joven, al jugador que tiene hambre de mostrarse, y esperamos que muy pronto se dé. Ahorita con todo este tema de la pandemia, pues nuestros pensamientos está eso, que usted manifiesta. Esperemos que así sea y que aprovechen la oportunidad, que es lo más importante. Listo, profe. ¿Qué tal? Espero se encuentre muy bien. Profe, ¿qué tanto puede pesar la ansiedad, tanto en sus dirigidos como en el equipo de mayores, a la hora de iniciar el campeonato en sí? Bueno, eso es un tema con el cual el jugador de fútbol profesional tiene que aprender a convivir para toda su vida, ¿sí? Las emociones, el miedo, el temor, la presión, la ansiedad, son emociones que uno tiene que aprender a canalizar y saberlas manejar durante toda su carrera. Yo hago mucho énfasis en estos muchachos en que tienen que ser fuertes mentalmente, ¿sí? Y yo creo que eso, si bien puede pesar un poco, creo que ahí es donde ellos deben empezar a madurar, empezar a hacerse fuertes mentalmente para que estas situaciones, estas emociones que se puedan presentar de pronto en su debut, no le jueguen en una mala pasada. Profe, retornándonos un poco en el pasado, quiero hablar un poco sobre su debut con el Cúcuta Deportivo en el año 2005, ya que estamos hablando de los jóvenes, de las inferiores del Cúcuta Sub-20. ¿Cómo fue ese debut con el Cúcuta Deportivo y cómo fue subirlo a primera división? Bueno, recuerdo tanto que eso fue en un partido contra Centauros de Villavicencio. Yo era jugador de la regla. En ese entonces
obligatoriamente tenían que haber 2 jugadores de 18 años en cualquier momento del partido, así sea 1 minuto, 30 segundos, empezando, finalizando, pero tenían que haber sido sí 2 jugadores de menores de 18 años. Ese día hubo un choque entre Romaña y Alexis Gamero, creo que fue, y en ese entonces, recién empezado el juego, Centauros hace una jugada de inicio de juego, van los dos a cabecear y se golpean cabeza con cabeza. Yo venía saliendo del camerino y lo primero que me dice el técnico es: ya caliente, vaya, entre. Y yo: profe, pero no he calentado. No importa, entre así. Y ese fue el día que yo debuté como jugador de fútbol profesional y desde esa vez pues fue que empezó mi carrera como jugador. Profe, precisamente sobre eso, la importancia del debut que fue a temprana edad, quisiera que nos contara un poco de esa camada donde está Brainer García, Raguá, Chaparro, cómo se fue construyendo, cómo fue esa construcción de un Cúcuta Deportivo del 2005 que al final de campeonato logró fue lograr el ascenso. Bueno, yo en el 2005, a excepción de esto, pues no pude continuar como jugador por el tema de una lesión que sufrí, pero lo que siempre admiro de este grupo de muchachos, de compañeros, es la fortaleza mental que se tenía en ese momento. Aparte que pues existía en esa época un respeto para el jugador que ya había adquirido cierta experiencia en el fútbol, y eso nos enseñó a nosotros a madurar, a respetar y entender que el fútbol era un estilo de vida con el cual nosotros podíamos convivir. Profe, en el fútbol es muy común el tema de los amuletos, que salgo a la cancha con el pie derecho, que guardo mi escapulario en las medias. ¿Qué amuleto tenía usted o qué frecuentaba hacer antes de los partidos? Bueno, yo recuerdo que leía un versículo bíblico, pero siempre jugaba con unos interiores blancos, que inclusive por ahí todavía los guardo, pero ese era como mi amuleto, salir a jugar con esos interiores blancos. Con unos interiores blancos salía a jugar el profe Edwin del Castillo al terreno de juego para tener su amuleto de la suerte. Profe, quiero hablar un poco. ¿Alan iba a decir algo, profe? Sí, no, que recuerdo que cuando salíamos a jugar por fuera era lo primero que echaba, que podía quedar cualquier cosa menos los interiores. ¿Se le llegó alguna vez a quedar ese amuleto, profe? Sí, una vez se me quedó, recuerdo tanto, y es como un tema ya que se vuelve una cábala, efectivamente, sí, pero afortunadamente pues ese día jugábamos en Barranquilla y pudimos ganar 2-0. ¿Se sentía, pues se podría sentir inseguro a no llevar los boxers puestos? No inseguro, pero sí sentía que me hacía falta algo. Entonces pues no llevé estos interiores. Ese día me tocó jugar sin ropa por debajo y sentía que como que no, pero ya después en el pleno desarrollo del partido a uno se le olvida y ya cuando uno finaliza es: escucha, jugué sin mi amuleto, sin mi cábala, como se le pueda llamar. Sí, profe, son totalmente curiosas esas cábalas que al final adoptan cualquier jugador, ya sea. Nunca había escuchado precisamente que tal vez la cábala era lo de unos interiores, pero es curioso este paso. No. Profe, hablando del Cúcuta 2005, haciendo su paso pasa del Cúcuta al Millonario Fútbol Club en 2006. ¿Cómo se da ese paso? Recordemos que bien lo mencionaba, que sufrió una lesión y por eso tal vez no pudo ser recurrente en ese Cúcuta Deportivo. Sí, en ese entonces quien me representaba logró ubicarme en Millonarios en el año 2006, pero para infortunio mío, pues debido a la lesión, debido a que no tenía una continuidad, pues no pude hacer un año muy exitoso allá en Bogotá. Profe, el fútbol desde sus inicios y pues los que tuvieron la oportunidad de tal vez iniciar en una escuela de fútbol y al pasar de niveles, deja amigos. De pronto, ¿qué amigo le quedó en el fútbol? Bueno, hoy en día tengo muy buenos amigos. El caso de mi asistente técnico, que es Gene Sterling. Tengo algunos compañeros que pues no alcanzaron a jugar fútbol profesional, pero aún así hacen parte de esto que es el fútbol. El caso de César Ibarra,
La Chaza García, Joel Luis Raguá, personas con las cuales hemos compartido y aún así tenemos un diálogo constante. Y ya a nivel en otros equipos, tuve la oportunidad de competir con Jorge Artigas en el América de Cali, hicimos una amistad y eso es bonito, como usted bien lo dice, lo único que le deja al fútbol son las amistades y los recuerdos que quedan para siempre. Profe, hablando un poco con el tema del entrenador actual del Cúcuta Deportivo, Jorge Artigas, ¿cómo fue Jorge Artigas como jugador de fútbol en camerino? ¿Cómo es compartir camerino con él? ¿Cómo es compartir hospedaje cuando se hospedaban en diferentes ciudades, aparte de Santiago de Cali? ¿Cómo fue Jorge Artigas como compañero? Bueno, como compañero, excelente compañero. Siempre toda esa experiencia que tuvo, porque pues él llegó a América de Cali ya con un amplio recorrido en el fútbol, siempre la colocó a disposición de todo el grupo que existía en ese momento. Recuerdo que con nosotros estaba Vilés Hurtado, estaba el delantero que está en Italia, Duván Zapata, y siempre era una persona que junto a Vanguero siempre nos motivaban, siempre daban esa voz de aliento antes de los partidos, y era muy importante contar con ese respaldo del jugador de experiencia, y creo que eso es lo que Jorge quiere implementar en este Cúcuta Deportivo, darle seguridad, darle la confianza al jugador que hace parte de esta institución, y lógicamente, como todos esperamos, es que su paso por acá sea muy bueno. Profe, precisamente yo le iba a preguntar eso sobre el delantero Duván Zapata. Usted que lo pudo tener ahí cerca y pudo compartir camerino con él. ¿Cuál cree que es el éxito de él? Porque si bien es cierto, a un delantero pues los goles son los que lo respaldan, pero ¿cree usted que, digamos, le dio un sacrificio más en la parte física o la parte técnica? Era muy fundamental a él. ¿Cuál era así la cosa que más usted le veía impresionante a ese delantero del América? Yo creo que lo que más me llamó la atención de Duván fue que siempre tuvo claro lo que quería. Uno siempre se sentaba a conversar con él y él le decía a uno, yo quiero jugar en Europa, aparte de las condiciones y el biotipo que tiene, que le da para jugar en cualquier fútbol a nivel mundial, él mentalmente la tenía clara. Él decía, en ese entonces tenía el apoyo de su mamá, que siempre fue un respaldo muy importante para él, pero él siempre decía, yo tengo que jugar en Europa. Y siempre desde que empezó en el América de Cali tuvo esa claridad en sus metas, y yo creo que aparte de la disciplina, aparte de las condiciones futbolísticas que él tiene, creo que eso fue lo que le ayudó también a dar ese salto importante en el fútbol. Profe, y entrando en contexto y comparando dos situaciones que son totalmente diferentes por sus sensaciones, ¿qué significó ascender con el Cúcuta y descender con el América? Bueno, lo del ascenso, pues no lo pude vivir muy de cerca, pues por lo que ya comenté, por el tema de la lesión. Pero yo creo que no solamente para mí como jugador, sino como hincha, es una emoción muy, muy fuerte, ¿sí? Desafortunadamente la lesión que tuve no me dio la posibilidad de vivir este momento tan de cerca, pero lo que sí queda muy claro es que el descender es algo que lo deja marcado a uno en la carrera como futbolista, y más con un equipo como América de Cali. Esa experiencia fue una experiencia muy negativa en mi vida, porque recuerdo tanto que pues, a nosotros nos amenazaban, nos tocó salir en taqueta, nos tocó irnos de la ciudad. Fueron experiencias muy amargas, pero afortunadamente pues nada pasó a mayores, y ahí es donde uno entiende el por qué en América de Cali no puede jugar cualquier jugador. Claro, profe, ahí es donde se entiende el peso de una camiseta, ¿no? Y más en las condiciones, porque me parece que fue un partido muy apático a toda la historia del club americano. Perder en penales contra Patriotas, es algo que creo que nadie se había pensado de que la América de Cali estuviese en esa posición. Sí, por toda la historia, por todo el trasegar de la América de Cali, pues nadie pensaba que iba a vivir esa situación.
pero si hoy en día uno lo mira, lo mejor que le pudo pasar a la América de Cali fue haber descendido, porque se pudo, económicamente se pudo volver a levantar, y por eso es que América de Cali hoy pues está volviendo a pelear no solamente aquí a nivel nacional, sino a nivel suramericano, y esperamos que así sea. América es un equipo cual yo creo cualquier jugador desearía estar, es un equipo grande, una afición que te exige, pero que a la vez te respalda. Entonces creo que fue una emoción que sentí en ese momento, un sentimiento de tristeza y de nostalgia por haber descendido. Sí, profe, y sobre todo, digamos, a un club tan importante, tan grande como lo es América de Cali, llegar a una segunda división, sentir eso, vivirlo, y al final una situación mala llega algo bueno, y como me mencionaba, la parte económica mejoró, tal vez la reestructuración del equipo, de los jugadores, pero sobre todo eso quisiera preguntarle el tema del fútbol extranjero. ¿Cómo llega, cómo sale su llegada al fútbol venezolano y cómo la califica? Bueno, mi llegada al fútbol venezolano se da por no tener la continuidad que yo necesitaba acá en Colombia. Para nadie es un secreto que el jugador de fútbol, si no se mantiene activo, pues muy difícilmente pues va a encontrar un club que pueda contar con los servicios de uno. Por intermedio del que es hoy entrenador de arqueros del Cúcuta, Javier Garza, se me dio la oportunidad de llegar a Llaneros de Guanare. En ese equipo había mucho jugador cucuteño, también estaba varios jugadores de Atlético Nacional, y hicimos un excelente torneo que pude volver a retomar competencia, volver a figurar en el fútbol, y creo que siempre estaré muy agradecido con el fútbol venezolano, y en especial con el equipo de Llaneros de Guanare, que me dio la oportunidad de estar ahí. Profe, hablando precisamente de esto, ¿qué diferencias resalta del fútbol venezolano al fútbol colombiano? Yo creería que el fútbol no es el principal deporte de Venezuela, ¿sí? Y no cuentan con el suficiente apoyo económico como para seguir impulsando esa camada de jugadores que hoy en día han salido en el fútbol internacional. Yo tengo una anécdota muy, muy graciosa en el fútbol venezolano. Una vez fuimos a jugar a Caracas, y por cosas yo no pude estar en ese partido. Y al mismo tiempo había un partido de béisbol en el estadio, ahí estaba el estadio de fútbol, eso es una unidad deportiva. Estaba el estadio de fútbol y estaba el estadio de béisbol. Y el estadio de fútbol casualmente estaba vacío, pero el de béisbol estaba lleno. Si en el estadio de fútbol había unas 15 personas, era mucho. Y cada vez que la gente en el estadio de béisbol gritaba o hacía algo, o pasaba algo, todo el mundo volvía a ver qué era lo que estaba pasando en el partido de béisbol. Entonces yo creo que eso es lo que pasa en el fútbol venezolano. El fútbol venezolano, pues, aparte del apoyo que no es el más fuerte, me parece a mí que no es el deporte principal en Venezuela. Así es, claro, en Venezuela prima el béisbol, como lo acaba de decir. Creo que para el venezolano eso es lo más importante, es el deporte más importante. Profe, una pregunta. Usted hablaba hace un momento sobre los minutos que son completamente necesarios para que un deportista, un futbolista, pueda rendir en un equipo y en un campo de juego. Y con esos minutos llegan grandes rivales. ¿Qué rival, qué delantero, siendo usted defensor central, podría decir usted, este man es muy difícil de marcarlo, este man hoy definitivamente es imposible marcarlo? Uy, no, a mí siempre me da como rabia enfrentar a Wilson Morelos, porque es un delantero muy pequeño, pero era muy fuerte, y yo lo conocía, tuve la oportunidad de estar con él en América de Cali, y no, ese man le gustaba era estar chocando, y uno le pegaba, y como se dice popularmente, le daba, y no se podía por ningún lado. Y pasando un poco del lado futbolístico al lado profesional, ¿desde cuándo, digamos, que la mayoría de futbolistas tienen un título profesional que es un porcentaje un poco más bajo que consiguen un título profesional? ¿Desde cuándo a desempeñarse, a estudiar derecho para ser hoy en día abogado? Yo creo que hoy en día eso ha cambiado en el jugador de fútbol, que se ha dado
ha entendido la importancia de poder combinar el fútbol y poder hacer una carrera universitaria. Yo tuve la oportunidad de vivir de ver muchos ejemplos en Cali de jugadores que hicieron un recorrido importante en el fútbol y que hicieron cosas. Yo creo que el dinero que ellos tuvieron fue muchísimo, sí, pero desafortunadamente por malas decisiones, por malos hábitos de vida, pues no pudieron tener una vida o tomar buenas decisiones y llegaron a la quiebra en el fútbol. Eso a mí me ayudó a entender que yo tenía que terminar una carrera universitaria y siempre me llamó la atención el derecho, las leyes, las normas, y por eso fue que me motivé a terminar mi carrera universitaria. Eso para mí pues ha sido, y siempre lo voy a resaltar porque pues fue un logro que a pesar de que muchas personas decían, no, que el futbolista no puede, que el futbolista le queda pesado, que esto, que lo otro. Gracias a Dios pude, y el apoyo de toda mi familia, pues pude sacar adelante mis estudios universitarios. Profe, teniendo en cuenta que es profesional en Derecho Laboral, ¿se ve algún día en las directivas, en la dirigencia de algún club? Siéndole muy honesto, hoy en día tengo como esa duda, no sé, como esa, bueno, se podría decir esa duda, porque si bien es cierto, yo me preparé para ser abogado, he ejercido, me ha parecido una carrera bastante bonita. También es cierto que el estar dirigiendo, el estar parado en la raya y transmitiendo aquellas cosas que aprendí en el trasegar del fútbol me ha gustado mucho y me ha ilusionado bastante. Entonces, pues siempre que la gente me pregunta eso, pues contesto de la siguiente manera: pues yo simplemente pues espero que Dios y la vida me muestren cuál es el camino que tengo que tomar, y si tengo que dedicarme a estudiar en la carrera como director técnico, pues lo haré sin ningún inconveniente. Profe, eso, qué pena incomodar. Quisiera por favor pedirle si se puede, es que el ruido del viento está incomodando un poco. Ok. Listo, sí, listo, qué pena. Vale, muchas gracias. Profe, ahora sí, siguiendo con la entrevista, quisiera preguntarle cómo tomó la decisión de dirigir al Cúcuta Sub-20. ¿Qué lo inspiró a dirigir a los juveniles del Cúcuta Deportivo? Bueno, todo se dio por un fallo de tutela, pues debido a la lesión que yo tuve en el 2014, que fue la que me quitó la posibilidad de seguir jugando fútbol profesional. Veníamos con un problema jurídico con la institución, y a raíz de un fallo de tutela en el 2019 es que me nombran como director técnico de la categoría sub-20 del Cúcuta Deportivo. Ahí se empieza a hacer un proceso con la institución, con jugadores 2001, que hoy en día algunos están en la categoría sub-20, también con jugadores 2000. Y a raíz del trabajo, a raíz de pronto de lo que se alcanzó como equipo, pues la institución me abre las puertas y me brinda la oportunidad de ser el director técnico de la categoría sub-20. Así es como he llegado a dirigir esta categoría, y pues hoy en día, desafortunadamente, con esta situación que nos está afectando a todos, pues estamos a la espera de lo que pueda suceder. Profe, y no solo el fallo de tutela y tal vez la oportunidad que por ahí brindó el Cúcuta Deportivo de dirigir, sino que yo siento que esto también debe hacerle a uno, inspirarle, porque, digamos, en entrevistas anteriores tuvimos la oportunidad de tener como invitado a Rubén Darío Bustos. Le preguntamos sobre el tema de la dirección técnica y él dijo: a mí sinceramente no me gusta y siento que un técnico no duerme, que no es capaz de dormir tranquilo. ¿Qué piensa usted al respecto de esto? ¿Cómo nació a la dirección técnica? Porque obviamente esto debe tener un amor o una pasión por esta labor. Y segundo, si es verdad lo que dice Rubén Darío, que un director técnico no duerme. Sí, es difícil, es bastante difícil el ser director técnico, porque bueno, pues nosotros en competencia, el hecho de perder, el hecho de usted acostarse y empezar a mirar para el techo, como decimos nosotros, y fue pucha, pero ¿por qué perdimos? Pero entonces yo me equivoqué metiendo a este, ¿por qué hice que por qué este no hizo lo otro? Entonces es bastante, la verdad, con el respeto y con la admiración de los demás técnicos, no es cualquiera director técnico y no es fácil.
aparte que son manejar 20, 30 personas que tienen diferentes problemas, diferentes situaciones, diferentes maneras de pensar, pues es muy complicado, ¿sí? Saber tener un manejo de grupo, pues siempre lleva a que uno tenga que día a día estar mejorando como persona, como ser humano, que es lo primero que tiene que tener uno como director técnico. Y lo más importante de todo esto es saber transmitir la idea y saber transmitir el mensaje. Si uno como director técnico no es claro en las ideas y en sus conceptos, pues yo creo que muy difícilmente va a lograr ser un técnico exitoso. Profe, un poco de dos preguntas en una. ¿Quién fue el director técnico al que más le aprendió y cuál es el director técnico al que más admira? Uy, una pregunta bastante difícil, porque honestamente tuve muchos técnicos en mi carrera como futbolista. Recuerdo mucho al Tucho Ortiz, recuerdo mucho a Moisés Pachón, recuerdo mucho a Eduardo Retá, a Álvaro de Jesús Gómez, Quintabani, el profe Bermúdez, el profe Pinto, profe Osorio, pero yo siempre voy a estar agradecido con el profesor Orlando Durán Guillén, que fue la persona que siempre me inculcó esa pasión en el fútbol, la escuela de acá de Cúcuta, donde yo empecé, que fue la escuela de centrales eléctricas. Siempre le agradeceré a él porque él me enseñó a ver esto como profesión desde pequeño. Me decía: Edwin, usted tiene que seguir, Edwin, usted tiene cómo jugar, Edwin, usted siempre, y ese apoyo pues a mí siempre me marcó desde pequeño. Pero a ciencia cierta, yo a todos los técnicos con los cuales estuve, siempre absorbí lo mejor, siempre veía qué cosas positivas tenía, y de pronto yo, dentro de mí en esa época como jugador, siempre decía: bueno, el día que yo sea técnico voy a hacer esto de este técnico, y no me parece que vaya a hacer esto y esto y esto y esto. Entonces, de todos los técnicos que he tenido, pues he aprendido muchas cosas y trato de colocarlas a función del equipo. Bueno, profe Edwin del Castillo, quiero de antemano darle las gracias por aceptarnos esta entrevista en estos momentos de pandemia, para que la hinchada del Cúcuta Deportivo y la hinchada de las inferiores del Cúcuta Deportivo, porque es una gran fanaticada que tienen los muchachos hoy en día de la sub-20, estén ahí al tanto de conocer un poco más a ese director técnico que está guiando a los jóvenes para que en un futuro estos sean los profesionales que vistan la camiseta del Club Motilón. Profe, un consejo que les quiera dar a los futuros deportistas que están enfrentando estos temas de pandemia y que quieren salir a debutar. Bueno, el consejo que le doy es el mismo mensaje que le transmito a los muchachos. Primero que todo, todo empieza con un sueño y con una ilusión, ¿sí? Pero para poder lograr ese sueño y esa ilusión hay que trabajar en el día a día. Van a haber momentos difíciles, van a haber momentos duros, van a haber momentos complicados en los cuales quiera desfallecer, quiera dejar todo tirado, pero ahí es donde tiene que aprender a aparecer la motivación para lo cual usted se ha estado trabajando y se ha estado esforzando. No es fácil esto del fútbol, pero yo les aseguro que si ustedes como muchachos que están escuchando quieren seguir adelante en su sueño de ser jugadores futbolistas, tienen que trabajar muy duro, esforzarse en el día a día, y créanme que la recompensa de todo eso que ustedes van a hacer se va a ver reflejada en alcanzar el sueño que siempre han querido desde jóvenes. Bueno, profe, primero que agradecerle nuevamente, gracias por esta entrevista. Quiero hacer una pequeña anécdota. Recuerdo una vez que estaba en el estadio General Santander, no recuerdo el año, estaba entrenando, saliendo a calentar, y estaba usted, Edwin del Castillo, saliendo a calentar. Yo tenía como 12 años, recuerdo haberlo llamado, su saludo, me saludó a mí, y me alegra hoy en día poder entrevistarlo frente a frente y poder decirle gracias por toda esa experiencia que dejó en el Cúcuta Deportivo. Sinceramente, es un honor para mí, como periodista joven que soy en estos momentos, hacerle una entrevista a un jugador que fue un gran ídolo en el tiempo del Cúcuta Deportivo. Muchas gracias, profe. No, a ustedes por la invitación, de verdad muy agradecido por permitirme compartir este rato con ustedes y con la afición cucuteña. Y bueno, desearle éxitos en sus carreras como comunicadores sociales y que puedan llegar muy lejos a todos. Listo, profe. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Gracias. un abrazo. Chao, chao.
Chao. Bueno, y aquí teníamos a el profesor Edwin del Castillo, entrenador de las divisiones inferiores sub-20 del Cúcuta Deportivo, del doblemente glorioso, el encargado de preparar a los futuros deportistas que tendrá el conjunto Motilón. Ahora pues iremos a otra corta pausa comercial, regresaremos en unos minutos, espérenos, no nos demoramos.